Estamos conversando con la doctora Acuña de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Marcela, otro tema que tú has estado tratando, investigando, estudiando, es el de las capacidades diferentes. ¿De qué se trata esto y cómo la ley protege a quienes tienen capacidades diferentes? A ver, este es un mundo nuevo, podríamos decir, la forma como se está abordando, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico y también en el mundo. El tema de la discapacidad o de las capacidades diferentes es un tema que se está haciendo relevante, muy potente a propósito de los derechos fundamentales, ¿ya? Lo primero que hay que entender cuando hablamos de personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes es que son personas. Y a veces nos cuesta hacer ese acercamiento que es tan básico, ¿no es cierto? Los miramos como si fuesen, ¿no es cierto?, de otra categoría. Pero la verdad es que son personas. Y como son personas, entonces tienen derecho. Y esto que es tan simple, ¿no es cierto?, es algo que los ordenamientos jurídicos todavía no asumen a cabalidad. Se los trata, ¿no es cierto?, como sujetos que no tienen los mismos derechos que tenemos todos. En circunstancias que la Constitución dice que tienen los mismos derechos. Que tienen los mismos derechos y que hay instrumentos internacionales como la Convención de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es del año 2006 y que fue ratificada por nuestro país en el año 2008, que por lo tanto es legislación interna, está incorporada dentro de nuestro ordenamiento, que justamente alude a que tienen los mismos derechos y que los deberes del Estado básicamente consisten en garantizar que ellos puedan ejercer todos los derechos que tienen conforme, ¿no es cierto?, a las diferencias que puedan presentarse. Y conforme también, o el máximo deber del Estado, es prestar los apoyos. ¿Qué es lo que hace generalmente nuestra legislación a título de protección? ¿Qué es lo que ha hecho tradicionalmente? Y que está dentro, ¿no es cierto?, de lo que se consultaba. ¿Cómo se protege? En nuestra legislación el mecanismo actual es declarar la interdicción de estas personas, declararlas interdictas. ¿Qué significa estamos interdicta? pensando es un concepto como sí, legal. Sí, pero estoy pensando principalmente en aquella discapacitado desde el punto de vista psíquico o intelectual, ¿ya? Los declaramos interdictos, que es la única medida que contempla actualmente nuestro ordenamiento como medida de protección, y con eso se le asigna un tutor o un curador que lo representa a él en las actuaciones de la vida jurídica, en las actuaciones cotidianas, y que administra sus bienes. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que está detrás? Lo vamos a proteger porque él es una persona incapaz, ¿no es cierto?, de actuar, incapaz de protegerse a sí misma, y por lo tanto necesita que otros actúen por él, que otros resguarden sus bienes, que otros resguarden sus derechos. ¿Entra en el contexto de las personas con capacidades diferentes el adulto mayor que ya no es autónomo? El tratamiento del adulto mayor desde un punto de vista jurídico coincide en parte con el de las personas con capacidades diferentes en la medida en que hay, ¿no es cierto?, una degradación de ciertas facultades, un asunto que es progresivo en el tiempo, quizás manifestado con algunos cuadros de demencia, ¿no es cierto?, Alzheimer, etcétera. Pero también existe un estatuto propio de los adultos mayores, ¿sí? Hay normas que protegen exclusivamente, ¿no es cierto?, y en forma diferenciada a los adultos mayores, pero claro, hay un momento en que ambos pueden cruzarse las reglamentaciones. Ahora, en ese cruce, al menos desde el punto de vista internacional, el punto de contacto, el eje común es entender que tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad son personas y tienen derechos, y esos derechos tienen que estar garantizados. Marcela, ¿se requiere alguna, voy a decir, especialización? Así como hay tribunales especializados, ¿existen abogados especializados en personas con capacidad diferente? Yo diría que hoy día no en términos formales. ¿Ya? No en términos formales, tampoco existen en las escuelas, ¿no es cierto?, cursos formales obligatorios en las escuelas de derecho para estas personas, y no existen tribunales especializados. Pero sí existen organismos públicos dentro de la administración del Estado que están trabajando políticas públicas y recursos, ¿no es cierto?, distribución de recursos para proteger o para ayudar o para colaborar en relación con la integración más plena en la sociedad de las personas con discapacidad.
Y ahí está, por ejemplo, CENADI, que es la institución pública, y ellos hacen actividades de capacitación o de difusión. Pero quizás es importante recalcar en el tema de la protección que esta herramienta que emplea nuestro legislador, que es una herramienta que lleva siglos, o sea, que no está actualizada, por lo tanto, ¿no es cierto?, es una herramienta donde lo que se hace básicamente es sustituir la voluntad, y eso es lo más criticable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque otro toma la decisión y otro actúa, entonces estamos sustituyendo a la persona, y eso es lo que los instrumentos internacionales, ¿no es cierto?, y las recomendaciones de organismos internacionales dicen que debemos mejorar y debemos actualizar. Me gustaría abordar otro tema, Marcela, y que tiene que ver con tu proyecto Fóndesi. ¿Qué estás estudiando en el proyecto? En el proyecto Fóndesi estoy estudiando un tema de derecho de familia, que es el cuidado personal de los hijos, que es un tema muy recurrente en tribunales, en toda la familia donde existen hijos y que tiene que ver en parte con las situaciones de divorcio que conversábamos antes, pero no necesariamente, porque los temas de cuidado personal no están asociados exclusivamente a matrimonios, ¿no es cierto?, que están vigentes o a matrimonios que se desintegran. O sea, cada vez, ¿no es cierto?, que tenemos padres que viven separados, hayan estado casados o no, se pueden presentar conflictos en relación con el cuidado personal de los hijos. Siempre pensando en los hijos menores de edad. ¿Por qué le agregas cuidado personal de los hijos y no cuidado de los hijos? ¿Es un tema legal ahí? Sí, ¿Hay algún concepto jurídico? La denominación legal es cuidado personal y es para quizás poner el énfasis en que en nuestro ordenamiento jurídico se distingue la forma como se protegen el ámbito personal de los hijos de los aspectos patrimoniales. O sea, todo lo que, en nuestro ordenamiento jurídico por lo menos, todo lo que tiene que ver con los derechos y los deberes vinculados a los bienes de los hijos, aunque sea muy reducido, están bajo la denominación de la patria potestad. Y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las atenciones más personales, cotidianas, diarias, ¿no?, se denomina cuidado personal. Ahora lo entendí. Gracias. ¿Cuáles han sido los principales resultados hasta el momento del proyecto? Bueno, el proyecto tiene una finalidad específica dentro de toda la temática cuidado personal, que es aportar en la delimitación del contenido de este derecho o derecho deber, que se denomina cuidado personal. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico la principal preocupación desde el punto de vista del ordenamiento, y es parte de lo que se modificó en el año 2013, es a quién le vamos a atribuir el cuidado personal. ¿Quién? Si los padres viven separados, ¿no es cierto?, se van a hacer cargo del cuidado personal, el padre o la madre o ambos, que es una posibilidad, ¿ya?, en lo que se denomina cuidado personal compartido. Pero pese a que desde el año 2013 la distribución es más equitativa, ya no está solamente la madre con una preferencia, puede ser perfectamente el padre, entonces hay una distribución más equitativa, se siguen presentando problemas entre ellos para ver qué pensiones de alimentos se pagan, qué derechos tiene el padre que no tiene el cuidado, quién va a vivir en el inmueble después que se divorcian, etcétera. Una serie de otros problemas. Hay como un efecto cascada una vez que se resuelve sobre el cuidado personal. Y uno de los temas más delicados es cómo se toman las decisiones en la vida cotidiana, porque perfectamente los padres pueden ponerse de acuerdo en que el cuidado lo tenga el padre. O el juez puede atribuirle, ¿no es cierto?, al padre o a la madre, a cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, el cuidado personal. Pero el punto que sigue después de eso, en el día a día, es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo tomamos decisiones, las mejores decisiones para nuestros hijos. Y ahí tenemos un vacío legal. El legislador no define qué es el cuidado personal y tampoco fija cuál es el contenido, es decir, cuáles son los derechos, los deberes, las atribuciones, ¿no es cierto?, que conforman esto. Lo hace para otras instituciones de la relación paterno-filial. El legislador sí define qué es el derecho de relación directa y regular, sí define qué es la patria potestad, sí dice estos son los contenidos, pero del cuidado personal no. Entonces, los padres, pese a que hay una decisión respecto de quién tiene el cuidado, siguen peleando y siguen existiendo exclusiones. La ley dice hoy día que ambos tienen que participar, pero normalmente el que tiene el cuidado piensa que tiene un derecho absoluto sobre el hijo, es absoluto, exclusivo y excluyente del otro.
y eso significa la marginación del otro padre. Okay. Entonces, esa es la centralidad de mi proyecto. Ahora, todos estos proyectos que le hemos llamado Fondes, y una breve explicación para los telespectadores, en Chile existe una agencia a nivel nacional que entrega recursos para que los investigadores de las distintas, principalmente universidades, realicen investigaciones. Y una en particular se llama Fondesi. Y como tú sabes, Fondesi exige productos. ¿Cuáles son los principales productos que se están desarrollando, creando a propósito de tu proyecto? Bueno, el proyecto tiene comprometido la realización de algunas actividades que son de difusión y de socialización, porque aquí uno de los aspectos más relevantes es que se necesita mucha información y capacitación, tanto a las familias, ¿no es cierto?, como a los operadores jurídicos, los tribunales y las personas que trabajan en eso. Entonces hay el compromiso de hacer actividades de difusión. ¿Y esas actividades son reuniones, charlas, congresos? Más abiertas o menos abiertas al público. En el proyecto hasta el momento yo he desarrollado una en Santiago que fue más bien, ¿no es cierto?, de interacción muy jurídica. Para contrastar los avances del proyecto con otros colegas que también son investigadores en los temas. Y ahora estoy planificando una segunda actividad, realizarse aquí en Talca, que es abierta a la comunidad, en la que vamos a invitar a todas las personas que estén interesadas, abogados de ejercicio libre, jueces, y va a contar con la participación además de una jueza de familia, porque un aspecto relevante en estos temas de familia que nos atañen a todos, ¿no es cierto?, directa o indirectamente, es que tenemos unas ciertas teorizaciones desde la academia que hay que contrastar con la realidad. Claro. Vamos acercándonos hacia el final de esta conversación, doctora Acuña, y me gustaría saber contactos, redes que existan en Chile y en el extranjero. ¿Con quién se relaciona? Bueno, en relación con mi proyecto de investigación y la materia del cuidado personal, tengo redes de contacto y de participación con algunos de los académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica que han desarrollado, que han escrito, que están trabajando estos temas también. En el primer seminario, de hecho, una de las académicas que comentó el tema es la profesora Fabiola Latrop, que ha escrito bastante de esto en estas materias. Y al seminario que voy a realizar ahora en octubre viene una profesora de la Universidad Católica. Y en temas de discapacidad, a propósito de una estadía de investigación en el proyecto de cuidado personal que realicé en el mes de marzo en España, pude tomar contacto con una profesora de la Universidad de Valladolid que me invitó a integrar un grupo de investigación en materia de discapacidad. Y es interesante porque ellos en España tienen más avanzados algunos instrumentos de protección de las personas con discapacidad. Bien, interesante. Bien, gracias, doctora Acuña, por conversar con nosotros de estos interesantes temas. Bueno, yo solamente agradecer la invitación que se me ha hecho desde la Dirección de Investigación a poder comentar un poco estos temas. Felicito este tipo de iniciativas que permiten compartir respecto de la disciplina. Bien, gracias. Señores telespectadores, hemos conversado con la doctora Marcela Acuña de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales sobre dos temas que son muy relevantes: el divorcio y las capacidades diferentes, temas de gran importancia para nuestra comunidad. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos y les esperamos en una próxima oportunidad.